Y ya estamos en el tramo final de nuestro programa Libre Opinión y tenemos todo el comentario internacional a través de la licenciada Juana de los Santos. Un gusto, un placer estar con ella siempre y por supuesto con mucha actualidad y mucha información. Muy pero muy buenos días, Juana, ¿cómo estás? Un gusto y un placer, como dije, de estar aquí en Libre Opinión nuevamente. Para vos, Carlos, para toda la audiencia, para mí también es un placer, Carlos, estar junto a ustedes todos los sábados. Y bueno, sí, muchísima información, Carlos, tenemos mucha información acumulada. Eh, a ver, vamos a comenzar hablando de una novedad de los Estados Unidos. Vamos a empezar livianito hoy. Vamos de lo livianito a lo más complejo y a lo más complicado. Vamos a empezar con los Estados Unidos, Carlos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ayer dio como definición que va a cerrar directamente la agencia USAID. Finalmente la agencia va a cerrar y el Departamento de Estado va a absorber alguna de las funciones que cumplía esta agencia. Pero bueno, vamos a refrescar un poco la situación de esta agencia para nuestra audiencia, Carlos. Esta audiencia ha sido históricamente una suerte de agencia de cooperación internacional de los Estados Unidos. Tanto el presidente Trump como Elon Musk, a través de Doge, han denunciado la mala utilización de esta agencia y el desfalco que ha producido a los Estados Unidos, al contribuyente norteamericano. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, básicamente porque sus programas a lo largo de tiempo se han ido desvirtuando de su objetivo original, que era ser una agencia de cooperación internacional y de cumplir con objetivos humanitarios, y se ha convertido en una agencia ideológica que ha sostenido a lo largo del mundo programas de corte netamente ideológicos que nada tienen que ver con el objetivo principal por lo cual esa agencia fue creada, Carlos. Hay en la actualidad investigaciones sobre corrupción de esta agencia y sobre desvíos de fondos de esta agencia, así como también de lo que los norteamericanos llaman handouts y lo que nosotros llamamos coimas, en el ámbito internacional con respecto a varios funcionarios de administraciones anteriores de los Estados Unidos, Carlos. Bueno, vamos a pasar ahora, a ver, vamos a seguir también con algunas definiciones, sobre todo que siempre nos vienen desde los Estados Unidos, pero esta vez lo que le vamos a proponer a nuestra audiencia es lo siguiente. Vamos a contarles esta semana qué pasó con Ucrania, pero por sobre todas las cosas vamos a contarles qué es lo que está pasando en Medio Oriente y por qué estamos muy preocupados, Carlos, por los acontecimientos que se puedan desarrollar a futuro en Medio Oriente, porque esta semana ha habido una reanudación de ataques aéreos, de objetivos militares, pero sobre todo se ha recrudecido mucho la situación política e internacional con respecto a Medio Oriente, Carlos. Pero vamos a comenzar primero con Ucrania. ¿Qué es lo que pasó esta semana? A ver, yo siempre le quiero recordar un poco a nuestra audiencia en el contexto, ya que estábamos hablando del Departamento de Estado, vamos a contar que los Estados Unidos sigue adelante con esta diplomacia de mediación, de alto el fuego, de poder llegar a un acuerdo de paz. De acuerdo a Steve Waltz, la definición que dio esta semana con Tucker Carlson, se ha avanzado muchísimo. O sea, ellos consideran que están en un estado de avance muy significativo con Rusia y con Ucrania. Pero bueno, vamos a refrescar a nuestra audiencia qué es lo que está pidiendo Ucrania y qué es lo que pide Rusia. Algunas de las cosas que ellos piden, Carlos, parecería ser de un cumplimiento muy complejo, muy difícil. Por ejemplo, Ucrania pide no dar concesiones territoriales. Bueno, esto es un objetivo que, trasladado al tiempo, es un objetivo de difícil realización. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque Estados Unidos ya dijo que va a cortar la ayuda militar. Europa tendría sobre sus espaldas justamente hacerse cargo de esta ayuda militar con Ucrania, pero también hay que tener en cuenta que Europa tiene que invertir en su propia defensa. ¿Por qué?
por supuesto, en el último tiempo, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, no han hecho desembolsos significativos para fortalecer a sus propias defensas. Por lo tanto, este objetivo trasladado en el tiempo realmente parece de imposible cumplimiento. Pide también, por supuesto, garantías de seguridad, pide retiro de tropas rusas, eso es algo obvio, y pide, por supuesto, algo que apoyamos todos, que es el regreso a Ucrania de niños ucranianos sustraídos por Rusia y de civiles que se encuentran presos en Ucrania. Por supuesto, todos apoyamos este punto, Carlos. ¿Qué pide Rusia? Bueno, Rusia directamente está pidiendo amplias concesiones territoriales. Algunos analistas estiman que estas concesiones son de alrededor del 20% del territorio ucraniano, y se trata, bueno, por supuesto, de la zona de Crimea, que ha sido tomada en 2014, de Donetsk, Luhansk y de Kherson, y por supuesto de Zaporizhia, donde se encuentra la planta nuclear más grande de Europa. Pide la prohibición de ingreso OTAN de Ucrania. Bueno, a ver, esto en principio también es una... A ver, es un pedido de concesión de algo que realmente no se puede poner en un acuerdo porque la OTAN, a ver, son los países los que solicitan ingresar a OTAN y OTAN no puede prohibir a priori el ingreso o la presentación de una solicitud. Lo que puede suceder es que OTAN en su totalidad decida o no, porque sabemos que es por un voto de totalidad, incorporar o no a un país. Pero es muy difícil que pueda figurar en un acuerdo una prohibición de ingreso de OTAN a Ucrania. Se pide la desmilitarización de Ucrania, reducción de capacidades militares. Recordemos que con motivo de la guerra, Ucrania ha aumentado muchísimo sus capacidades militares. Después pide un punto que realmente es ridículo, pide la desnazificación de Ucrania. Bueno, el punto de la nazificación de Ucrania o la desnazificación de Ucrania ha sido la excusa que ha tenido Rusia para invadir a Ucrania. Entonces, realmente esto también no tiene mucho sentido y, por supuesto, pide el reconocimiento de las concesiones territoriales a nivel internacional, que eso tampoco es algo que puede estar muy en claro. Después, lo que pide también es otra cuestión que parece ya en la actualidad algo de muy difícil cumplimiento, que es lo que ellos denominan como la causa raíz del acuerdo de paz a largo plazo, que es la reducción de influencia occidental en Europa del Este. Bueno, esto ya es prácticamente imposible, estos países ya pertenecen a la OTAN y estos países han decidido ser países independientes y no estar bajo la esfera rusa, por lo tanto también parece difícil cumplimiento. Después pide que no haya presencia de tropas de paz extranjeras. Este punto también es muy complejo para un acuerdo porque seguramente Ucrania lo que está pidiendo es garantías de seguridad, por lo tanto alguna presencia de tropa de paz está solicitando. Y lo que pide también Rusia es que lo ha pedido Vladimir Putin esta semana, es que la ONU se haga cargo de la administración de Ucrania temporalmente y que se lleven a cabo elecciones en Ucrania. Bueno, muchos aliados europeos e inclusive Ucrania han sido muy escépticos con este punto y tampoco parece de un importante cumplimiento. ¿Qué pasó esta semana específicamente, Carlos? Bueno, como dijimos, Estados Unidos sigue mediando entre Rusia y Ucrania. Se llevaron encuentros en Arabia Saudita, tanto con Rusia como Ucrania, para llevar a cabo estas negociaciones. En principio hubo un acuerdo inicial para no atacar infraestructura energética en Ucrania, pero tanto Kiev como Moscú se han acusado mutuamente para no respetar esta tregua, Carlos. Trump está, digamos, optimista con la idea de poder llegar a un acuerdo, pero Trump lo que dice es que seguramente Ucrania va a tener que conceder territorio hecho, como dijimos anteriormente, al que se niega a Kiev. Bueno, en lo que respecta a ataques militares, Rusia atacó con 200 drones varias regiones de Ucrania, incluyendo las ciudades de Odessa, Zaporizhia, Kiev y Sumy. Ucrania, por su parte, reportó derribo de drones en la zona del Kursk, pero ha perdido terreno en esta zona frente a la ofensiva rusa, a la contraofensiva rusa, perdón, con ayuda de tropas norcoreanas. Por su parte, ¿qué está haciendo Europa? Bueno, Zelensky ha participado de la cumbre de París, en donde más de 30 líderes de 30 países
se han reunido para discutir el futuro de la ayuda y de las garantías de seguridad a largo plazo. Y en este encuentro, tanto Francia como Reino Unido se han ofrecido a presentar tropas de paz en territorio ucraniano para poder sostener un acuerdo de paz a largo plazo. Por supuesto, esto no creemos que sea del agrado de Vladimir Putin. A ver, Estados Unidos presentó un nuevo acuerdo de minerales a Ucrania. Bueno, Ucrania aparentemente lo ha rechazado nuevamente porque dice que, bueno, que Estados Unidos pide mayores concesiones, sobre todo económicas, con respecto a, a el acceso a recursos de minerales, petróleo y gas. Por su parte, también Ucrania lo que ha dicho es que no acepta, digamos, devolver dinero a modo de préstamo con la ayuda militar recibida por parte de los Estados Unidos. Así que, bueno, veremos en estas próximas semanas qué pasa con este punto. A ver, vamos a hablar ahora, vamos a movernos rápidamente, Carlos, como dijimos, a Medio Oriente. Hay mucha preocupación con el tema Medio Oriente. Esta semana Medio Oriente ha tenido como un reinicio de hostilidades muy importante, muy masivo, y en muchas zonas se han reportado también muchísimos problemas. A ver, yo quiero empezar hablando de Siria. Siria es algo que preocupa muchísimo a los analistas internacionales. ¿Por qué? Porque en el trasfondo del conflicto sirio, que ya sabemos que empezó en el año 2013, esta guerra civil, ya sabemos lo que pasó en diciembre de 2024 con la caída del régimen de Al-Assad y bueno, la toma del gobierno liderada por Hayat Tahrir al-Sham. Bueno, lo que podemos ver en el trasfondo de este conflicto es que están Turquía por un lado e Israel por el otro. Todavía no confrontan directamente, pero bueno, puede ser una zona en donde Turquía e Israel a futuro puedan tener algún tipo de enfrentamiento. Esto preocupa muchísimo, sobre todo a los Estados Unidos, porque ambos países son importantes socios militares en la región de los Estados Unidos. Vamos a contar, Carlos, que esta semana, lamentablemente, entre el 20 y el 25 de marzo, se reportaron episodios en Latakia y Tartus, bastiones alauitas, en donde se reportaron masacres de civiles alauitas, posiblemente más de 1000, son cristianos. Bueno, este tema empieza a preocupar. En principio se había pensado que este nuevo gobierno eh, podía llegar a tener algún tipo de respeto por la población alauita. Bueno, evidentemente no, es algo que preocupa mucho a la comunidad internacional. Y bueno, tenemos que contar también, Carlos, que a ver, este nuevo gobierno se había parecido consolidar luego de varios acuerdos con grupos kurdos, pero estos acuerdos resultaron ser muy frágiles. Turquía, por su lado, ha fortalecido su influencia en el norte y el noreste de Siria, apoyando a grupos como el Ejército Nacional Ruso, y Turquía, por supuesto, está en contra de estos grupos que en principio armaron algún acuerdo con el nuevo gobierno sirio, que es la fuerza YPG, que es una fuerza kurda, y básicamente Turquía lo que dice es que esto es una extensión del PKK turco, que es reconocido como entidad terrorista por parte de Turquía. Bueno, las cosas acá en Turquía no están bien. Israel intensificó también ataques aéreos en Daraa para evitar que armas estratégicas caigan en manos extremistas. Y esto de algún modo coincide con la reanudación del fuego de esta semana por parte de Israel, luego de 3 meses de alto el fuego. Tenemos que hablar también, Carlos, de las protestas en Turquía. Bueno, las cosas en Turquía parece que tampoco andan muy bien, hay detenciones. Se han reportado detenciones de políticos opositores al régimen de Erdogan, lo que ha suscitado protestas callejeras. Se ha reportado la detención del alcalde de Estambul. Bueno, esto responde a un mismo clima de desestabilización que ha tenido lugar esta semana.
Por su parte, Turquía lo que quiere es volver a conversar con los Estados Unidos. Está pidiendo el reingreso en el programa F-35, del cual ha sido vetado luego de la compra de la defensa antiaérea rusa S-400. Bueno, hay que explicar también que hay muchísimos analistas que están muy preocupados con este tema, no quieren que Turquía reingrese en este programa. ¿Y por qué no quieren? Porque al tener las defensas antiaéreas rusas S-400 puede haber una tremenda falla en cuanto a seguridad e inteligencia con respecto a los F-35. O sea, Rusia estaría en capacidad de poder detectar en forma de inteligencia electrónica algún tipo de situación con respecto a los componentes del F-35, por lo cual es un tema de muchísima discusión en los Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a otra zona, Carlos, de Medio Oriente. Israel reanudó la ola de ataques aéreos y terrestres masivos a Gaza. Lo ha hecho tanto en el norte, en Ben Hanut, como en el sur, en la zona de Rafah y Yan Yunis. Bueno, básicamente esto era cantado, Carlos. Esto se debió al fracaso del último tiempo de intercambio de rehenes. No han vuelto rehenes israelíes a Israel. Y por lo tanto, Israel les dio un ultimátum y dijo, bueno, reanudamos la actividad militar. Esto, por supuesto, provocó desplazamientos dentro de la zona de Gaza. Se han reportado también ataques al Líbano. Ayer, Carlos, en suburbios de Beirut, Israel realizó un ataque aéreo por primera vez desde el 24 de noviembre a un bastión de Hezbollah y fue en respuesta al lanzamiento de cohetes desde el Líbano hacia Israel. También se reportaron 15 ataques aéreos al sur del Líbano. Bueno, Israel directamente ya está con incursiones aéreas en esta zona, tanto en la zona de Gaza como en el Líbano con respecto a algunos bastiones de Hezbollah. Sabemos que toda la zona del sur del Líbano, donde hay túneles, esto lo hemos reportado durante todo el año pasado, es una zona donde permanentemente Hezbollah se vuelve a rearmar y vuelve a atacar el norte de Israel. Bueno, tenemos que hablar también en el día 27 de marzo en ataques en Latakia, en el oeste de Siria, e incursiones en Cisjordania. Egipto y Qatar, Carlos, están tratando de hacer esfuerzos por recuperar algún tipo de diplomacia, sobre todo para recuperar rehenes. La respuesta de Israel frente a esto es que ellos directamente van por la exterminación de Hamas. Así que toda esta actividad militar lamentablemente va a seguir. Ahora tenemos que hablar de algo muy serio, que es justamente el motivo de preocupación, Carlos, que tiene que ver con respecto a lo que pasa en Medio Oriente. Un signo de interrogación muy grande es qué puede pasar hacia adelante con Irán. ¿Puede haber un desenlace de guerra con Irán, Carlos? Bueno, vamos a contar a nuestra audiencia que en estos días se intensificaron los ataques aéreos de Estados Unidos a Yemen como respuesta a distintos ataques que ha recibido en el Mar Rojo los Estados Unidos a sus embarcaciones militares. Las embarcaciones militares de los Estados Unidos, Carlos, no han sufrido daños significativos. Todos estos ataques se han interceptado. El problema, y esta es la preocupación de los Estados Unidos, es que el régimen hutí parecería estar teniendo cada vez un mayor arsenal militar. Ya no estamos hablando de cohetes. Antes lanzaban cohetes sobre las embarcaciones cuando empezamos a hablar de todo este conflicto en Medio Oriente con Israel. Ahora estamos hablando de misiles balísticos. Inclusive por ahí se mencionó misil hipersónico, pero bueno, esto tampoco se puede confirmar porque son noticias que lanza Irán o lanzan los medios iraníes como para ellos demostrar que puedan llegar a tener una mayor capacidad armamentística. Lo cierto es que la logística militar del régimen hutí parece ir en aumento y esto tiene que ver con el aumento de las capacidades militares de los hutíes en la península de Yemen. Bueno, recordemos que por esa zona del Mar Rojo pasa el 15% del comercio mundial.
Por lo tanto, hay una preocupación muy grande a este aumento de las capacidades militares. Estados Unidos directamente decidió incursionar en territorio de Yemen y bombardeó enclaves controlados por los hutíes, incluyendo la capital Sanaa. Estos fueron más de 30 ataques en donde los objetivos fueron bases de drones, radares hutíes y sitios de lanzamientos de misiles. O sea, se fue directamente a atacar la capacidad militar de Yemen. Donald Trump, Carlos, ha tenido palabras muy fuerte esta semana contra Irán y ha dicho que los considera directamente responsables de los ataques que están recibiendo por parte de los hutíes. ¿Por qué? Porque todo este armamento, por supuesto, Carlos, viene de Irán. Entonces, a ver, tenemos que estar muy atentos a los acontecimientos. Por supuesto, los ataques, algo importante para decir, los ataques fueron exitosos y también se eliminaron a varios líderes hutíes. Los caza despegaron desde el portaavión Harry Truman y los hutíes, en respuesta a estas incursiones aéreas por parte de los Estados Unidos, respondieron lanzando 18 misiles contra el portaaviones. Por supuesto, no se registraron daños de ningún tipo, pero como ustedes se pueden dar cuenta, hay una diferencia significativa en cuanto a capacidad militar. Israel, por ejemplo, desde el sur del Líbano, desde distintas zonas del Líbano, recibe cohetes, son fácilmente interceptables. Acá estamos hablando de la intercepción de misiles. A ver, algo que tenemos que decir para recapitular. En estos días, Donald Trump ha enviado una carta al líder supremo iraní, Ayatollah Ali Khomeini, diciéndole que quiere negociar directamente con Irán el tema del acuerdo nuclear. Khomeini, el régimen de los ayatolás ha tenido una respuesta en negativo y ha dicho que bueno, que por ahí quizá en forma indirecta, no. Donald Trump les está dando un ultimátum, Carlos, con respecto a la negociación del acuerdo nuclear. Y hay que estar muy atentos porque esta semana el CENTCOM ordenó el envío del portaaviones Carl Vinson desde Guam rumbo al Mar Rojo y también de bombarderos B-52 Spirit desde la isla de Diego, desde la base Diego García. Bueno, a ver, no podemos estar hablando directamente de una posibilidad de guerra contra Irán, pero sí estamos hablando de un aumento de la disuasión militar, en principio, en la zona del Mar Rojo. Es importante ir viendo qué puede ir pasando en estas semanas. El régimen, Donald Trump también ha decidido aumentar las sanciones contra el petróleo iraní, está yendo contra todo país también, contra todo lo que enmascare el petróleo iraní para que, digamos, Irán siga teniendo de algún modo ingresos para llevar a cabo esta guerra y seguir fabricando todo este armamento. Estados Unidos se está poniendo muy fuerte con eso, pero hay que mirar con mucha atención qué pasa acá porque el régimen iraní está aumentando, digamos, su retórica con respecto a los Estados Unidos y los Estados Unidos está empezando a hacer despliegue militar en Medio Oriente. Esto es un signo de interrogación abierto. ¿Podemos estar en las antesalas de una guerra o de algún tipo de incursión directamente contra el régimen iraní? Bueno, vamos a ir analizándolo, Carlos. La verdad, informe completísimo, como siempre. Realmente, sin palabras, no se puede agregar más nada porque ya está todo dicho. Te agradezco la participación. Saludos de Héctor Rubini para vos. En el Muchas comentario, gracias, Héctor, también. destacado comentario económico. Así que bueno, que tengas un muy buen fin de semana vos, tu familia, y dichoso de que estés con nosotros aquí en Libre Opinión. Muchísimas gracias, Carlos, para vos. Sé que estamos con los minutos pasados, pero bueno, un gran saludo para Julio Montarón, para Segundo Enfoque, para toda nuestra audiencia de Tierra del Fuego, para toda la audiencia y para vos, Carlos. Muchísimas gracias. No tenés por qué, buen fin de...
Estaba con nosotros la señora, la licenciada Juana de los Santos, realmente estupendo el resumen que hizo. No interviene porque obviamente la experta es ella y no condice uno meterse en un campo que no conoce. De mi parte, que llegamos al fin del programa, realmente súper agradecidos a ustedes. Disculpen que no miro la cámara a veces en directo, pero obviamente estoy coordinando el cierre y me parece fantástico, fantástico todo lo que pasó hoy por aquí. Los invito a tener fe, por sobre todas las cosas. Vamos a mejorar, hay que tener paciencia y fe. Decía Rubini, Héctor Rubini, el economista, que la situación heredada no era la mejor. Y evidentemente es así, todos lo sabemos. El ajuste, desgraciadamente, cae sobre lo que menos tienen. Lo que más tienen, por más que le ajusten, siguen teniendo. Pero ¿sabe qué? No pierda la fe. No pierda la fe. No pierda la fe. Y si está en necesidad, clame a Dios y Él va a responder. A buen entendedor, pocas palabras. Muchas gracias a usted, a la audiencia, por estar constantemente siguiéndonos. Muchas gracias a nuestros avisadores por sostener la programación y muchas gracias a aquellos que nos retransmiten, a los que conocemos y tal vez a los que comparten y también lo están retransmitiendo. Segundo Enfoque, Periodismo a Fondo, Claudia Megna, muchísimas gracias. Lo mismo para Charlie Conde allí en la Isla Grande, en Tierra del Fuego. Satéliteradio.info, la radio más austral, en el continente, por supuesto. Luego tenemos radio en la Antártida, en las bases antárticas, por supuesto. Pero estamos en toda la Argentina. Muchas gracias, Julio Montarón, el pionero en retransmitirnos, y gracias porque siempre nos deja pasar, más allá de que él tiene programación propia, nos deja pasar unos minutos de extensión, porque él nos alienta y dice, no, quédense, que es importante. Muchísimas gracias, Julio, también por la confianza vertida. Un gran abrazo, que Dios los bendiga y nos estamos viendo, Dios mediante, el sábado que viene aquí a partir de las 9 horas. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? En Libre Opinión, a través de mi Facebook personal, Carlos de Sico. Luego podrán también entrar a la página de internet, a la página de YouTube, perdón, Siempre en Domingo Radio, y a partir de allí va a poder ver por bloques cada uno de los panelistas. De mi parte, muchísimas gracias, nos estamos yendo y por supuesto con muy, muy buena música que ya les transmitimos aquí, en el cierre de Libre Opinión. A veces la tecnología nos juega. Ahí viene, música y nos vamos. Chau, chau. Dios los bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Sábados tempranito, de nuevo se conecto. Libre Opinión al aire y mi voz al viento. Carlos de Sico, con su estilo tan fresco. Noticiero en streaming, micrófono abierto. Libre Opinión, voces que se escuchan desde la política, los deportes, economía en las calles, sociales en el aire. Facebook nos conecta, noticias siempre alertas, discusión nacional, internacional y más. Abierto a tus ideas, sin límite ni fronteras. Un programa radial donde todos hablan ya. Libre Opinión, voces que se escuchan desde la política, los deportes, economía en las calles, sociales en el aire. Nos conecta, noticias siempre alertas, discusión nacional, internacional y más. Abierto a tus ideas, sin límite ni fronteras. Un programa radial donde todos hablan ya. Libre Opinión, voces que se escuchan desde la política, los deportes, economía en las calles, sociales en el aire.